Vamos a resolver el ejercicio 2.129 de la dinámica de Merriam séptima edición. Entonces el ejercicio que nos da, nos dice que tenemos una partícula P, un pin P, que es común a un slot horizontal y que es común a un slot vertical. Dentro de los datos que nos muestra el ejercicio, nos dice que el pin está restringido a moverse en las dos guías, ¿sí? Y que en el instante que se muestra, ¿sí?, A tiene una velocidad de hacia la derecha de 0.2 metros sobre segundo, la cual disminuye a una razón de 0.75 metros sobre segundo cuadrado. Y que en el mismo tiempo B se mueve hacia abajo con una velocidad de 0.15 metros sobre segundo, la cual también está disminuyendo a una razón de 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Y lo que nos solicitan es el radio de curvatura de ρ. Listo, entonces vamos a definir qué datos nos dan y cómo lo vamos a trabajar. Bien. Entonces, lo primero es recordar que cuando este lot se mueve hacia abajo y este lot se mueve hacia la derecha, pues en realidad esta partícula P está desarrollando una trayectoria curva, ¿sí? Entonces vamos a caracterizar el movimiento de una partícula en el plano que se mueve con una trayectoria curva. En este caso, fíjense que tenemos un slot vertical, que el ejercicio nos dice que se está moviendo hacia abajo con una velocidad de 0.15 metros sobre segundo. O sea, ese es uno de los primeros datos. Tengo una velocidad en Y que es igual a 0.15 metros sobre segundo. Fijémonos una cosa, para poder darle un signo a esta velocidad, pues debemos definir un sistema coordenado. Entonces vamos a decir que vamos a jugar con un sistema coordenado horizontal y vertical. Que en nuestro sistema coordenado todo lo que vaya hacia la derecha es positivo y todo lo que vaya hacia arriba es positivo. Entonces, como nos dicen que esa velocidad de 0.15 metros sobre segundo es hacia abajo, porque nos dicen que este slot se está moviendo hacia abajo, ese slot horizontal se está moviendo hacia abajo, pues entonces vamos a ver que esta velocidad es una velocidad negativa. Entonces vamos a colocarle el menos. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema coordenado definimos que sí, todo lo que va hacia abajo es negativo. Bien. Pero también nos están diciendo que ella está decreciendo a una razón de 0.5 metros por segundo cada segundo. Entonces eso es la aceleración en Y. Como la aceleración, como la velocidad va disminuyendo, ¿eso qué quiere decir? Que la aceleración y la velocidad tienen sentidos contrarios. Entonces, si la velocidad por ir hacia abajo es negativa, pues la aceleración debe ir hacia arriba y debe ser positiva. Entonces vamos a colocar el valor de la aceleración en Y, que es 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer con los datos que nos dan en X. Entonces en X nos dicen que la velocidad va hacia la derecha y que vale 0.2 metros sobre segundo. Entonces nuevamente volvemos a nuestro sistema cartesiano, que todo lo que va hacia la derecha es positivo. Entonces vamos a decir que nuestra velocidad en X es igual a 0.2 metros sobre segundo. Bien. Y vamos a mirar la aceleración. Entonces, la aceleración nos dicen que esa velocidad está disminuyendo. Entonces, lo mismo. Si la velocidad va hacia la derecha y disminuye, quiere decir que la aceleración va en sentido contrario, o sea, hacia la izquierda. Entonces, para nuestro sistema coordenado, pues esa aceleración en X va a ser negativa. Y vamos a tener una aceleración en X que va a ser igual a menos, porque va hacia la izquierda, 0.75 metros sobre segundo cuadrado. Esos son los datos que nos dan.
Ahora miremos qué nos solicita. Pues nos están diciendo que si podemos calcular el radio de curvatura ρ de la trayectoria. Entonces, fíjense lo primero. Tengo un sistema, un movimiento de la partícula en una trayectoria curva, que lo estoy caracterizando en un sistema coordenado XY. ¿Por qué sé que está caracterizado en XY? Porque fíjense que tengo velocidad en X, velocidad en Y, y aceleración en X y aceleración en Y. Y me están solicitando que pase del sistema XY a otro sistema, que es el sistema normal y tangencial. ¿Por qué sé que me solicitan ese sistema? Porque me están pidiendo el radio de curvatura de la trayectoria de la partícula, y ese radio de curvatura pues se emplea en las coordenadas normal y tangencial. Bien, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Lo primero es definir que la velocidad en el sistema normal y tangencial, que es el sistema al que vamos a caracterizar nuestro movimiento, en el sistema normal y tangencial yo solo tengo una velocidad, ¿sí? Y que esa velocidad pues es tangente a la trayectoria. ¿Con eso qué quiero decir? Que cuando yo puedo sacar el ángulo que forma la velocidad, pues ese ángulo es igual al ángulo de la recta tangente a la trayectoria. Entonces vamos a representar la velocidad en Y, que es 0.15, y la velocidad en X, que es 0.2. Con esto ya tenemos nuestro vector de velocidad. Nuestro vector de velocidad. Entonces, este vector de velocidad que estamos dibujando aquí, que es el vector verde, pues ese vector es la raíz de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y elevada al cuadrado. Bien. Ahora, este vector de velocidad forma un ángulo con el eje horizontal. Este ángulo forma un ángulo θ con el eje horizontal. Y para calcular ese ángulo, vamos a decir que la tangente del ángulo θ va a ser igual a la velocidad en Y, que es 0.15, fíjense que no lo voy a colocar el menos, sobre la velocidad en X, que es 0.2. Con eso, yo ya sé que la tangente de ese ángulo θ va a ser igual a que el ángulo θ va a ser igual a 36.86. No le coloqué el menos porque lo único que me va a decir es que el ángulo es negativo, y eso lo sabemos porque fíjense que lo estamos midiendo en sentido horario. Entonces ya sabemos que ese ángulo es negativo, por eso no le coloqué. Ese es el valor del ángulo θ. Entonces, recordando, como el ángulo vale 36.86, este es el ángulo de la velocidad tangencial, y esa velocidad es una sola en el sistema normal y tangencial. ¿Qué estamos haciendo? Estamos transformando un movimiento caracterizado en XY a un sistema NT. Entonces ya tenemos el ángulo que forma la recta tangente con la trayectoria, que es este ángulo de 36.86. Una vez tenemos este, que es el ángulo de la velocidad con el eje horizontal, pues nos acordamos que en el sistema normal y tangencial, pues la velocidad es una velocidad tangencial. ¿Eso qué quiere decir? Que este ángulo es el mismo ángulo que forma la recta tangencial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la aceleración y también vamos a sacar el ángulo que ella forma con la horizontal. De la misma forma, cogemos la componente de la aceleración en Y y la dividimos con la aceleración en X. Fíjense que aquí tampoco voy a tomar el menos porque voy a medir este ángulo, y este ángulo lo voy a medir horario. Este ángulo que llamé aquí lo voy a medir horario, con eso ya es el menos que estoy obviando ahí. Cuando hago eso, fíjense que me queda la componente en Y, que es 0.5,
sobre la componente en x que es 0.75, con lo cual el ángulo me queda la tangente a la menos 1 de 0.5 sobre 0.75, que es 33.6. Entonces, tengo este ángulo beta que vale 33.6, tengo este ángulo teta que vale 36.86. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger esta componente de aceleración y la voy a sacar en una componente paralela al eje tangencial y en una componente perpendicular a ese eje. O sea, voy a sacar un nuevo sistema coordenado que va a ser el sistema N y el sistema T, el sistema normal y el sistema tangencial. Y teniendo esas componentes ya puedo calcular el radio de curvatura de la trayectoria. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, fíjense que necesitamos este ángulo de acá, este valor de este ángulo, este ángulo. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo que forma la aceleración con un eje tangencial. Entonces, si yo juego con el coseno de este ángulo, voy a sacar la aceleración tangencial, y si juego con el seno de ese ángulo, voy a sacar la aceleración normal. Ese ángulo, ¿de dónde lo saco? Pues de coger teta y restarle beta. O sea que ese nuevo valor de ese ángulo va a ser igual, este ángulo llamémoslo gamma, ángulo gamma. Entonces, ese ángulo gamma, que es el ángulo de la aceleración con el eje tangencial, va a ser igual al ángulo teta, que es 36.86, menos el ángulo beta, que es 33.6, con lo cual ese ángulo queda igual a 3.16. Bien, entonces vamos a sacar así la componente de la aceleración. Para poder sacar la componente de la aceleración, pues debo hallar primero la magnitud de la aceleración. Entonces, la magnitud de la aceleración, que no es más que la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, o sea, de ax al cuadrado más ay al cuadrado, eso va a ser igual, la magnitud de esa aceleración va a ser igual a 0.9 metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Entonces, cuando cojo 0.9 metros sobre segundo cuadrado y lo multiplico por el coseno de gamma, hallo la aceleración tangencial. Y cuando tomo 0.9 y lo multiplico por el seno de gamma, hallo la aceleración normal. Y esa aceleración, recuerdo que hay una ecuación que me dice que esa aceleración es igual a la velocidad tangencial elevada al cuadrado sobre el radio de curvatura. Fíjense que esta velocidad que yo tengo aquí es este vector de velocidad, porque es la magnitud de la velocidad. Ese vector de velocidad, pues desarrollando este radical, pues ese vector de velocidad va a ser igual a 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces reemplazando ese 0.25 por este valor y este 0.9 por el seno de 3.6, pues vamos a decir que nuestro radio ρ, que era lo que pedía que calculáramos, ese radio ρ simplemente va a ser igual a 1.25 metros. Ese es el valor del radio ρ, que era lo que solicitaba el ejercicio. Entonces, repasando qué hicimos, teníamos una caracterización de un movimiento curvo en el eje XY. Y lo que hicimos fue pasarlo a un sistema normal y tangencial. ¿Cómo lo hicimos? Recordando que esta velocidad es una sola y que en el sistema normal y tangencial la velocidad es únicamente tangencial. Jugando con las componentes de la velocidad, calculamos este ángulo teta que forma el eje horizontal con el vector de velocidad, y eso me da el eje tangencial. Teniendo eso, ¿qué hicimos? Cogimos las componentes de la aceleración
y calculamos también el ángulo que ellas forman que nos dio el ángulo beta. Entonces hallamos la magnitud de la aceleración y dijimos, esta aceleración yo la puedo llevar a un eje tangencial y perpendicular a él a un eje normal, que es lo que hicimos acá. Y teniendo la aceleración normal, esa la igualamos a la velocidad al cuadrado sobre el radio, la velocidad que es este vector de velocidad, que es la magnitud de la bx al cuadrado más by al cuadrado, el radical de eso. Y despejando el ρ nos dio un ρ igual a 1.25 metros. Y con eso ya hemos desarrollado todo el ejercicio 229 de la dinámica de Merriam, séptima edición.